universo guarda sus secretos en el lenguaje más puro que existe, las matemáticas. En 1905, un joven físico cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad con solo 3 letras y un número, E igual a mc al cuadrado. No es solo una fórmula, es la clave que revela que la materia y la energía no son entidades distintas, sino una misma sustancia fluyendo en diferentes estados. Bienvenidos a El científico de los sueños. Hoy exploraremos la elegancia de la relatividad especial y el significado profundo de la ecuación de Albert Einstein. Entenderemos cómo el orden del cosmos se sostiene sobre este equilibrio perfecto, desde el nacimiento de las galaxias hasta la composición de los átomos que nos forman. Es un viaje hacia el corazón de la física moderna, diseñado para que acompañes al conocimiento mientras el mundo exterior se desvanece. Te invito a recorrer esta historia hasta su última frontera. Si valoras la ciencia que invita a la reflexión profunda, considera suscribirte para nuestras próximas exploraciones nocturnas. La historia de nuestra comprensión del universo suele dividirse en 2 eras: lo que ocurrió antes de 1905 y lo que vino después. A principios del siglo XX, el mundo operaba bajo una lógica que parecía inamovible. Las leyes de Isaac Newton habían gobernado la ciencia durante más de 200 años, proporcionando una estructura sólida y predecible. En ese entonces, el espacio era simplemente un escenario vacío, donde las cosas sucedían, y el tiempo era un flujo constante, una flecha que avanzaba al mismo ritmo para todos, sin importar las circunstancias. Sin embargo, en la ciudad de Berna, Suiza, un joven de 26 años llamado Albert Einstein trabajaba como examinador técnico de 3ª clase en una oficina de patentes. Su labor consistía en analizar inventos, máquinas y mecanismos, extrayendo la esencia de su funcionamiento. Pero mientras sus manos revisaban planos de cronómetros y locomotoras, su mente habitaba en los rincones más profundos de la física teórica. Einstein no tenía un laboratorio, ni telescopios, ni asistentes. Solo contaba con su capacidad para realizar experimentos mentales, una forma de introspección científica que buscaba las fisuras en la lógica de la realidad. Aquel año, que la historia recordaría más tarde como el Annus Mirabilis o el Año de los Milagros, Einstein comenzó a cuestionar lo que nadie más se atrevía a dudar. El mundo de la física estaba convencido de que la materia, lo que podemos tocar, pesar y medir, y la energía, lo que mueve las cosas, como el calor o la luz, eran 2 reinos completamente independientes. Se creía que el universo era una maquinaria compuesta por piezas sólidas, movidas por fuerzas externas, pero que ambas jamás podrían mezclarse. Einstein, sin embargo, se sentía fascinado por la naturaleza de la luz. Desde su adolescencia se había planteado una pregunta que parecía sencilla, pero que escondía una paradoja profunda. ¿Qué vería un viajero si pudiera cabalgar sobre un rayo de luz? Si la luz fuera una onda mecánica como el sonido, al alcanzar su velocidad, ésta debería parecer estacionaria, como una ola que se queda quieta frente a un surfista. Pero las leyes del electromagnetismo sugerían algo distinto. Sugerían que la luz siempre se mueve a la misma velocidad, sin importar quién la observe o qué tan rápido se desplace ese observador. Esta pequeña discrepancia fue la grieta que Einstein utilizó para desmantelar la estructura del universo conocido. En la quietud de su oficina, rodeado del tic-tac de los relojes que se fabricaban en Suiza, empezó a comprender que para que la velocidad de la luz fuera constante, algo más debía ceder. Y ese algo
era el tiempo y el espacio mismo. En este estado de profunda observación, el joven físico no veía el mundo como un conjunto de objetos sólidos y estáticos. Empezó a vislumbrar una conexión oculta. La materia, esa sustancia tangible que forma las montañas, los océanos y nuestros propios huesos, no podía ser algo tan diferente de la energía que emana del Sol. La intuición de Einstein le dictaba que el universo era mucho más elegante y unificado de lo que sus predecesores habían imaginado. En la física clásica, si querías mover un objeto, debías aplicarle energía. La energía se gastaba, el objeto se movía, pero la masa del objeto permanecía inalterada. Eran dos contabilidades separadas en el libro diario de la naturaleza. Pero Einstein sospechaba que la naturaleza no llevaba dos libros, sino solo uno. Se preguntaba si la masa de un cuerpo era, en realidad, una medida de su contenido energético. Esta idea era revolucionaria y, en cierto modo, inquietante. Significaba que cualquier objeto, por pequeño que fuera, no era solo una cosa, sino un almacén de una potencia inimaginable. Para entender esto, debemos sumergirnos en la atmósfera de aquella oficina de patentes. No era un lugar de caos, sino de un orden meticuloso. Einstein pasaba horas analizando cómo sincronizar relojes mediante señales eléctricas. Esta tarea técnica, aparentemente mundana, fue el catalizador. Si dos relojes en diferentes estaciones de tren debían marcar la misma hora, la señal que los conectaba, la luz, era el único juez absoluto. Al poner a la luz en el centro de todo, Einstein se dio cuenta de que la masa y la energía estaban destinadas a encontrarse. La pregunta que comenzó a tomar forma en su mente no era simplemente una duda técnica, era una interrogante sobre la esencia misma de la creación. ¿Es posible que la materia sea simplemente energía que ha encontrado una forma de volverse lenta, de congelarse en el espacio? ¿Es la energía, por el contrario, materia que se ha liberado de sus cadenas y ha decidido correr a la velocidad de la luz? Esta simetría entre lo tangible y lo intangible es lo que define el corazón de la ecuación, E igual a mc al cuadrado. Pero antes de que la fórmula fuera escrita en un papel, existió como una sensación de asombro ante la unidad del cosmos. Einstein sentía que el universo no era un conjunto de piezas sueltas, sino una trama continua donde todo está interconectado. En la quietud de 1905, mientras el resto del mundo seguía preocupado por el vapor y el acero, una nueva realidad estaba naciendo. Una realidad donde un simple gramo de carbón contenía en su interior la energía suficiente para cambiar el curso de la historia, no por lo que podía quemar, sino por lo que era en su nivel más fundamental. La materia dejaba de ser un receptor pasivo de fuerzas para convertirse en una manifestación misma de la energía. Este pensamiento marcó el fin de la seguridad absoluta de la era victoriana y el inicio de una odisea que nos llevaría a comprender el nacimiento de las estrellas y el funcionamiento de los átomos. Pero para Einstein, en aquel momento, solo era una búsqueda de armonía, una búsqueda por entender cómo la luz, ese fenómeno etéreo y veloz, dictaba las reglas de todo lo que existe, desde lo más vasto hasta lo más minúsculo. Al observar los trenes llegar y salir de la estación de Berna, Einstein no solo veía máquinas de hierro, veía sistemas de referencia, veía la dilatación del tiempo y, sobre todo, veía la danza incesante entre la masa y el movimiento. Fue en ese silencio, entre el análisis de una patente y otra, donde la frontera entre lo sólido y lo radiante comenzó a desvanecerse, revelando que vivimos en un universo hecho de una sola esencia, expresada en infinitas formas.
Esta transición en el pensamiento de Einstein no fue un grito de euforia, sino un proceso de eliminación de lo innecesario. Para que la ciencia avanzara, el joven físico comprendió que debía sacrificar las nociones más sagradas de la época. Si la velocidad de la luz era el límite absoluto, entonces el tiempo debía estirarse y la masa debía transformarse. En la soledad de su estudio, Einstein empezó a notar que cuando un objeto emite energía en forma de luz, pierde una cantidad minúscula, casi imperceptible, de su propia sustancia. Este fue el momento del eureka silencioso. No se trataba de que el objeto perdiera peso porque se desgastara o se evaporara, sino porque la energía que acababa de liberar era, literalmente, parte de su masa. Aquí es donde la narrativa de la física cambió para siempre. Si la energía que sale de un objeto tiene masa, entonces la masa que queda en el objeto debe ser energía que aún no ha salido. La distinción entre el contenedor y el contenido se derrumbó. Imagina la quietud de aquella oficina mientras Einstein escribía sus notas. Afuera, el mundo seguía confiando en la solidez de las cosas. Un ladrillo era un ladrillo. Una piedra era una piedra. Se pensaba que si podías dividir esa piedra en pedazos cada vez más pequeños, llegarías a un átomo sólido, una pieza de materia indivisible y eterna. Pero Einstein, a través de su razonamiento, nos dijo que si pudiéramos mirar dentro de ese átomo, no encontraríamos solo materia, sino una reserva furiosa y concentrada de energía esperando a ser reclamada. Este concepto es lo que hace que el primer segmento de nuestra historia sea tan fascinante. Nos invita a mirar el mundo no como un conjunto de objetos terminados, sino como un equilibrio dinámico. La silla en la que descansas, el libro sobre la mesa, incluso las estrellas que observamos en la distancia, no son estructuras permanentes, sino energía que ha tomado un descanso en forma de materia. Es una forma de quietud que oculta un movimiento frenético en niveles que nuestros sentidos no pueden percibir. Einstein llamó a este principio de la equivalencia una consecuencia lógica de su teoría anterior. Fue un añadido, casi una nota al pie en sus trabajos originales de 1905, pero terminó convirtiéndose en la frase más poderosa jamás escrita por el ser humano. En ese momento, él no estaba pensando en plantas nucleares ni en la cosmología moderna. Estaba tratando de entender la humildad de la naturaleza, cómo con una sola regla el universo podía construirlo todo. La relevancia de este descubrimiento en la quietud de Berna reside en su universalidad. No importaba si se trataba de una partícula de polvo o de una galaxia entera, la regla era la misma. La energía y la masa son simplemente dos formas de medir lo mismo. Es como tener una moneda, que de un lado es plata y del otro es oro. El valor es el mismo, pero su apariencia cambia según cómo decidas mirarla. Para el espectador que busca descanso, esta idea es profundamente relajante. Nos dice que el universo tiene un orden, una simetría perfecta. No hay caos en la estructura fundamental de la realidad, sino una danza constante y equilibrada. Einstein no inventó esta relación. Simplemente corrió la cortina para que pudiéramos ver cómo funciona el escenario. Al finalizar su jornada en la oficina de patentes y caminar hacia su casa en la Kramgasse, Einstein probablemente miraba las farolas de la ciudad con una perspectiva nueva. Ya no eran solo lámparas quemando gas para producir luz. Eran transformadores. Eran materia convirtiéndose en energía, cumpliendo con la ley que él acababa de descubrir. El joven que miraba por la ventana no solo veía el mundo, estaba empezando a ver los hilos invisibles que lo mantienen unido.
Con esta revelación, el escenario está listo. Hemos pasado del joven trabajador en un entorno silencioso a la comprensión de que el silencio mismo está lleno de energía. La puerta se ha abierto para examinar, uno a uno, los componentes de esta fórmula. Pero antes de diseccionar la ecuación, debemos aceptar esta nueva realidad. Vivimos en un océano de energía que a veces decide hacerse sólida para que podamos caminar sobre ella. Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta, descargándolas desde el enlace disponible en el video, y así las podrás disfrutar en cualquier momento y sin molestas interrupciones por anuncios. Ahora bien, continuando. Para profundizar en el corazón de esta historia, debemos detenernos y observar los elementos que componen la famosa inscripción. Si la ecuación de Einstein fuera una oración, cada una de sus letras sería un personaje con una personalidad propia, una historia que contar y un papel crucial en el equilibrio del cosmos. No son solo símbolos matemáticos, son los pilares sobre los que se construye todo lo que conocemos. Comencemos por el primer protagonista, aquel que se sitúa a la izquierda del signo igual, presidiendo la fórmula con una presencia imponente pero etérea. La E, que representa la energía. El primer personaje, la energía E. En el lenguaje cotidiano, solemos hablar de energía como algo que consumimos o que nos falta al final de un día agotador. Pero en el contexto del universo, la energía es algo mucho más poético y fundamental. Podríamos definirla en términos sencillos como la capacidad de generar cambio. Sin energía, el universo sería una fotografía estática, un cuadro congelado en el tiempo, donde nada se mueve, nada brilla y nada sucede. La energía es el aliento de la naturaleza. Es lo que permite que una semilla rompa la tierra y se convierta en un árbol buscando el cielo. Es la fuerza invisible que impulsa la sangre a través de tus venas mientras descansas. Y es el calor que emana de una taza de té en una tarde fría. Cuando Einstein puso la E al principio de su ecuación, no estaba pensando únicamente en cables eléctricos o motores ruidosos. Estaba señalando la esencia misma de la actividad. Imagina la energía como una corriente invisible que fluye a través de todas las cosas. Existe en muchas formas, como si fuera un actor que cambia de disfraz para cada escena. Está la energía del movimiento, que vemos en el correr de un río, la energía térmica que sentimos en la piel cuando nos exponemos al sol, y la energía potencial, que es como una promesa silenciosa guardada en un objeto que está a punto de caer. Lo que Einstein nos reveló es que esta E no es algo que simplemente llega a los objetos desde fuera. No es solo un combustible que se añade, es una propiedad intrínseca. La energía es la medida de la vitalidad del universo. Cada vez que ves una estrella parpadear en el cielo nocturno, estás presenciando la E en su expresión más pura y grandiosa. Ese brillo es energía que ha viajado billones de kilómetros para llegar a tus ojos, recordándonos que el cosmos está vivo, en constante transformación. En la quietud de nuestra exploración, debemos ver la energía como ese motor silencioso. Es lo que permite que el tiempo parezca tener una dirección, lo que permite que el calor se distribuya y que la vida florezca. La E es, en última instancia, la capacidad de existir en movimiento. El segundo personaje, la masa M. Justo al otro lado del espejo, después del signo igual, encontramos a la M, la masa. Si la energía es el espíritu del movimiento, la masa es el cuerpo de la realidad. Es la sustancia, lo tangible, lo que tiene presencia en el espacio.
A menudo confundimos la masa con el peso, pero el peso es solo una circunstancia. Es la atracción que un planeta ejerce sobre nosotros. La masa, en cambio, es algo mucho más profundo. Es la cantidad de cosa que hay en algo. Es la resistencia que ofrece un objeto a ser movido. Es la inercia. Es el algodón suave entre tus dedos, la solidez del hierro de una campana o la densidad de una montaña de granito. La masa es lo que da estructura al universo. Sin ella no habría planetas, ni nubes, ni océanos, ni seres humanos. Seríamos un universo de pura luz, zumbando de un lado a otro sin nada donde detenernos. La M es el ancla. Es lo que permite que la energía tenga un lugar donde residir, una forma en la que manifestarse de manera estable. Pensemos en la masa como energía que ha decidido calmarse, que ha decidido ocupar un lugar y quedarse allí. Einstein nos enseñó a mirar la masa con un respeto renovado. Antes de él, la masa era solo peso muerto, algo que estorbaba y que debía ser empujado. Después de él, comprendimos que la masa es un tesoro. Un trozo de madera o una piedra no son solo materia inerte, son depósitos de una densidad energética que desafía nuestra imaginación. Cuando tocas cualquier objeto a tu alrededor, estás tocando la M. Estás sintiendo la sustancia de un universo que ha logrado agruparse para formar algo sólido. Es el personaje más humilde de la ecuación, pero también el más cercano. Somos masa que camina, que respira y que finalmente sueña. El tercer personaje, la velocidad de la luz, c. Ahora llegamos al personaje más misterioso y veloz de nuestra historia, la c. En la física, la c representa la velocidad de la luz en el vacío. Pero, ¿por qué usar una c? Proviene de la palabra latina celeritas, que significa celeridad o rapidez. La c no es simplemente un número alto, es el límite de velocidad absoluto de la naturaleza. Nada en este vasto universo, ninguna señal, ningún objeto, ninguna información, puede viajar más rápido que la luz. Es la ley máxima. Si intentaras acelerar un objeto hasta alcanzar esta velocidad, el universo mismo se opondría, exigiendo una cantidad de energía infinita para lograrlo. Para entender la magnitud de la c, debemos alejar nuestra mente de las velocidades a las que estamos acostumbrados. Un avión comercial cruza continentes a unos cientos de kilómetros por hora. Un cohete espacial viaja a varios kilómetros por segundo. Pero la luz se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, en el tiempo que tardas en parpadear una sola vez, la luz podría dar la vuelta a la Tierra 7 veces. Es una velocidad que escapa a nuestra comprensión sensorial. Cuando miras la luna, la estás viendo como era hace poco más de un segundo, porque ese es el tiempo que su luz tardó en llegar a ti. Cuando miras el sol, lo ves como era hace 8 minutos. La c es el hilo que conecta el tiempo con el espacio. En nuestra ecuación, la c actúa como un puente. Es el factor de conversión que nos dice qué tan preciosa es la materia. Einstein no eligió este número al azar. Descubrió que la luz es la constante que mantiene unido el tejido del cosmos. La luz es la única cosa en el universo que siempre se ve igual, sin importar qué tan rápido te muevas tú. Es el punto de referencia definitivo, el único juez justo en un universo donde todo lo demás es relativo. El cuarto personaje, el cuadrado 2. Finalmente, debemos observar el pequeño número que se posa sobre la espalda de la velocidad de la luz, el cuadrado. A menudo lo pasamos por alto, como si fuera un simple detalle matemático, pero su presencia es lo que hace que la ecuación sea tan explosiva y asombrosa. Multiplicar algo por sí mismo, elevarlo al cuadrado, es una operación que hace que los números
crezcan de forma vertiginosa. Si ya dijimos que la velocidad de la luz es un número inmenso, 300.000 kilómetros por segundo, cuando la multiplicamos por sí misma, el resultado es una cifra que nuestra mente apenas puede procesar. Es un 9 seguido de 16 ceros si usamos las unidades estándar. ¿Por qué está ahí ese cuadrado? ¿Por qué la naturaleza decidió que el cambio de moneda entre masa y energía fuera tan desproporcionado? Ese exponente es la razón por la cual una cantidad ínfima de materia puede liberar una energía colosal. Es la razón por la que una sola estrella puede iluminar un sistema solar completo durante miles de millones de años. El cuadrado nos indica que la energía no está solo guardada en la masa, está comprimida bajo una presión y una escala tan gigantescas que solo un multiplicador de esa magnitud puede describirla. El cuadrado es el multiplicador de la potencia oculta. Es lo que convierte a la pequeña m en una e infinita. Sin ese pequeño 2, el universo sería un lugar oscuro y frío, donde la materia no tendría la fuerza suficiente para encender el fuego de los soles. En este punto de nuestro viaje, ya conocemos a los actores. Tenemos la E de la energía vital, la M de la sustancia tangible, la C de la velocidad definitiva y el cuadrado de la magnitud infinita. Cada uno por separado es fascinante, pero lo que realmente cambió la historia de la humanidad fue el momento en que Einstein los puso a todos en la misma habitación y trazó una línea de igualdad entre ellos. Esa igualdad nos dice algo profundo y tranquilizador. Nada se pierde, nada es realmente ajeno. La luz y la piedra, el calor y el hierro, son hermanos de sangre, unidos por una proporción perfecta que rige desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más lejana. La interacción entre estos personajes no es una simple suma, sino una danza de proporciones cósmicas. Al unir la E, la M y la C al cuadrado, Einstein nos entregó un mapa para entender la economía del universo. El signo igual funciona aquí como un puente de transformación. Nos dice que bajo las condiciones adecuadas, la materia puede derretirse y convertirse en luz, y que la energía puede condensarse para formar átomos. Para visualizar esta relación sin esfuerzo, piensa en el c al cuadrado como un factor de amplificación colosal. Debido a que la velocidad de la luz al cuadrado es un número tan inconcebiblemente grande, la ecuación nos dicta una regla asombrosa. Hace falta una cantidad inimaginable de energía para crear incluso una pizca mínima de materia. Por el contrario, si logramos liberar la energía que reside dentro de una pequeña porción de masa, el resultado será una fuerza monumental. Es por esta razón que la naturaleza es tan tacaña a la hora de crear materia. Cada gramo de tu cuerpo, cada gota de agua en el océano y cada grano de arena en el desierto es, en esencia, energía concentrada miles de millones de veces. Somos literalmente depósitos de luz que han encontrado una forma de volverse sólidos y estables. Esta estabilidad es lo que permite que el mundo sea como lo conocemos. Si la materia se convirtiera en energía con facilidad, el universo sería un estallido constante y caótico. Afortunadamente, la masa es una forma de almacenamiento muy segura. Al observar estos personajes trabajando juntos, comprendemos por qué el Sol es tan eficiente. No necesita quemar madera o carbón, simplemente toma una parte de su propia masa y, siguiendo la receta de la ecuación, la traduce en una inundación de luz y calor que viaja por el vacío para acariciar nuestra piel. El Sol pierde millones de toneladas de masa cada segundo, pero es tan inmenso que apenas lo nota, mientras que esa energía liberada es suficiente para sustentar toda la vida en la Tierra.
Esta armonía entre la energía, la masa y la velocidad de la luz nos envuelve en un sentimiento de unidad. Ya no vemos el mundo como objetos aislados y fuerzas externas que los golpean. En su lugar, percibimos un sistema integrado donde el ser, la masa, y el hacer, la energía, son manifestaciones de una misma realidad subyacente. Einstein no solo descubrió una fórmula, descubrió el tejido de la existencia. Los personajes de nuestra historia, el calor, la sustancia, la rapidez y la potencia, han dejado de ser extraños. Ahora sabemos que caminan de la mano, manteniendo el equilibrio del cosmos, mientras nosotros, hechos de esa misma sustancia estelar, cerramos los ojos y nos dejamos llevar por la profundidad de estas verdades. A lo largo de nuestra vida, aprendemos a distinguir con claridad entre lo que es sólido y lo que es intangible. Si golpeamos una mesa, sentimos su resistencia. Si nos acercamos a una hoguera, sentimos su calor. Para nuestra intuición, la mesa es materia y el calor es energía. Parecen pertenecer a categorías existenciales distintas, como si fueran el agua y el aceite, incapaces de mezclarse o de ser la misma cosa. Sin embargo, la gran genialidad de Einstein fue derribar ese muro mental y revelarnos que esa distinción es puramente superficial. Para comprender este vínculo, podemos recurrir a una analogía que la naturaleza nos ofrece en el ciclo del agua. Pensemos en un bloque de hielo. Es sólido, frío al tacto, tiene una forma definida y una presencia física que ocupa un lugar en el espacio. Ahora, pensemos en el vapor que emana de una tetera hirviendo. Es etéreo, se expande sin límites, no tiene forma y es difícil de atrapar. Si alguien que nunca hubiera visto el ciclo del agua observara ambos, juraría que son sustancias diferentes. Pero nosotros sabemos la verdad. Ambos son H2O. Solo se encuentran en estados diferentes de agitación molecular. El hielo es agua atrapada en una estructura rígida. El vapor es esa misma agua liberada, moviéndose con libertad y energía. Einstein propuso que lo mismo ocurre con el universo entero. La masa, el hierro, la roca, la madera, las células de tu cuerpo, es como ese bloque de hielo. Es energía que ha sido congelada, energía que se ha agrupado y estabilizado en una forma tan densa que ha adquirido solidez y peso. Por otro lado, la energía, la luz que viaja por el vacío, el calor que desprende una estrella, es como el vapor, la misma esencia, pero en un estado de liberación y movimiento absoluto. Esta visión cambia radicalmente nuestra percepción del entorno. Cuando sostienes una piedra en la mano, ya no estás sosteniendo simplemente un objeto inerte, estás sosteniendo un ovillo de energía increíblemente apretado. La materia es, en su definición más elegante, energía en reposo extremo. La revelación de este vínculo nos lleva a una conclusión que a menudo cuesta procesar a la mente humana. La cantidad de energía que se requiere para fabricar un poco de materia es astronómica. Debido a que la velocidad de la luz al cuadrado, c al cuadrado, es un número tan gigantesco, la cantidad de energía que se encuentra empaquetada dentro de un objeto pequeño es algo que desafía cualquier escala de potencia que conozcamos en nuestra vida diaria. Tomemos como ejemplo un objeto cotidiano y minúsculo, un grano de arena. A simple vista es insignificante. Si lo dejamos caer, apenas hace ruido. Si el viento sopla, desaparece. Sin embargo, si aplicamos la lógica de E igual a mc al cuadrado, ese grano de arena es una batería cósmica de una magnitud aterradora. Si pudiéramos encontrar la manera de descongelar toda la energía que contiene esa pequeña masa y convertirla íntegramente en luz y calor,
no obtendríamos una chispa, ni una pequeña llama. Obtendríamos la energía suficiente para iluminar una ciudad entera durante meses, o la fuerza equivalente a una explosión que podría demoler edificios. Esta es la verdadera escala del universo. La materia es energía muy, muy concentrada. Es como si la naturaleza hubiera encontrado la forma de comprimir un océano entero dentro de una sola gota. Esta compresión es lo que permite que el universo tenga una estructura sólida, sin dejar de ser, en su corazón, un mar de energía vibrante. Cuando Einstein presentó esta idea, la comunidad científica quedó perpleja. Significaba que incluso las cosas que parecen más muertas y silenciosas están, en realidad, rebosantes de un potencial dinámico que escapa a nuestra percepción. La diferencia entre una bombilla encendida y un trozo de carbón apagado no es que uno tenga energía y el otro no. La diferencia es que la bombilla está irradiando una parte mínima de su energía, mientras que el carbón mantiene la suya congelada en su masa. Esta perspectiva nos invita a un estado de asombro y serenidad. Al entender que todo es energía, desaparece la sensación de vacío. El espacio entre las estrellas, el aire en una habitación en penumbra, los objetos que nos rodean mientras intentamos conciliar el sueño. Todo es parte de una misma trama energética. No estamos rodeados de objetos inertes, sino de una manifestación de poder cósmico que ha decidido tomar formas tranquilas y estables para permitir nuestra existencia. Imagina por un momento la magnitud de esta reserva energética. En un solo kilogramo de materia, cualquier materia, se esconde la misma cantidad de energía que se libera en las explosiones volcánicas más grandes de la historia. Pero esa energía no es salvaje ni caótica mientras permanece en forma de masa. Es una energía que ha encontrado el equilibrio. Es una energía que duerme. Este es el concepto de la energía en reposo. Antes de Einstein, se pensaba que si un objeto no se movía y no estaba caliente, su energía era cero. Él demostró que eso era un error de perspectiva. Un objeto tiene energía simplemente por el hecho de existir, por el hecho de tener masa. La existencia misma es una forma de actividad energética. A medida que profundizamos en este vínculo, empezamos a comprender por qué el universo es tan duradero. Si la energía se dispersara fácilmente, todo se desvanecería en un instante. Pero al congelarse en masa, el universo construye pilares sólidos sobre los que la vida puede evolucionar. La masa es el almacén de seguridad de la naturaleza. Es la forma que tiene el cosmos de guardar sus tesoros para que no se gasten de inmediato. En la quietud de la noche, pensar en la masa como energía congelada nos ofrece una visión del mundo mucho más fluida y conectada. No somos extraños en un mundo de objetos fríos. Somos parte de un flujo constante donde la luz se convierte en carne y la materia se convierte en calor. La barrera entre lo que vemos y lo que sentimos se desvanece, dejando en su lugar la elegancia de una sola sustancia que lo llena todo. Esta concentración energética nos lleva a asomarnos al abismo de lo microscópico para entender cómo la naturaleza logra semejante hazaña de empaquetamiento. Si nos adentramos en el corazón de cualquier átomo, descubrimos que la masa no es solo una cifra en una balanza, sino un nudo de fuerzas increíblemente potentes. Lo que llamamos solidez es en realidad el resultado de partículas diminutas que se mantienen unidas mediante vínculos tan fuertes que parecen infranqueables. Para que esa energía se mantenga congelada en forma de materia, el universo utiliza las fuerzas más fundamentales que existen. Es como si cada átomo fuera una pequeña caja fuerte
cuya combinación es casi imposible de descifrar. Por eso, en nuestra vida diaria, no vemos que las cosas desaparezcan de repente para convertirse en luz. La estabilidad de nuestro mundo depende de que esa energía permanezca guardada bajo llave. Si no fuera así, la realidad sería un estallido constante y nosotros no podríamos existir para observarlo. Sin embargo, cuando la naturaleza decide abrir una de esas cajas fuertes, el resultado es sobrecogedor. Pensemos en las estrellas. Una estrella es esencialmente una máquina que sabe cómo descongelar la masa. En el núcleo del Sol, las presiones y temperaturas son tan extremas que obligan a los átomos a fusionarse, y en ese proceso una parte minúscula de su masa se libera. No es que se convierta en otra cosa, es que deja de estar congelada y vuelve a su estado original de energía radiante. Esa pequeña fracción de masa perdida es lo que genera el calor que sentimos en la cara un mediodía de verano. Es la prueba viviente de que el vínculo de Einstein es real. Esta revelación nos obliga a redefinir nuestra propia importancia física. Si calculáramos la energía total que reside en el cuerpo de un ser humano promedio, utilizando la fórmula E igual a mc², descubriríamos que cada uno de nosotros contiene en su interior suficiente energía latente para rivalizar con las reservas de combustible de todo un país. No somos seres pequeños e insignificantes en un vacío inmenso. Somos concentraciones masivas de la misma esencia que alimenta a las galaxias. Esta perspectiva es lo que otorga al documental científico un tono de reverencia. Al entender que la masa es energía congelada, el concepto de vacío desaparece de nuestro vocabulario. Incluso donde parece no haber nada, hay un potencial infinito. La materia que forma tu almohada, la madera de tu cama y el aire que llena tus pulmones son simplemente diferentes ritmos de una misma melodía cósmica. Algunos ritmos son tan lentos y profundos que se vuelven sólidos, masa, mientras que otros son tan rápidos y vibrantes que se vuelven luz, energía. Einstein nos enseñó que no hay una frontera real entre el observador y el universo. Si todo es energía en diferentes estados de condensación, entonces nosotros somos una parte integral de ese flujo. No estamos simplemente en el universo. Somos una manifestación del universo que ha encontrado una forma estable de existir durante un tiempo. Esta idea, lejos de ser inquietante, ofrece un consuelo profundo. Nos habla de una pertenencia absoluta. Para el caminante que busca el descanso, comprender el gran vínculo de la masa y la energía es como entender que el agua del mar y la espuma de las olas son lo mismo. El mundo físico es la espuma, visible, tangible y hermosa. Pero debajo de ella late el océano de la energía, vasto, profundo y eterno. Saber que somos energía, que ha aprendido a tomar una forma tranquila para experimentar el mundo, nos permite soltar las tensiones del día. Al cerrar este capítulo sobre el gran vínculo, nos quedamos con una imagen de unidad. La materia ya no es ese muro frío que nos separa de la luz. Es la luz misma, descansando. Es el universo guardando su poder en formas que podemos tocar y amar. Con esta certeza, podemos prepararnos para entender por qué, para conectar estos dos mundos, necesitamos ese puente inmenso llamado la velocidad de la luz. Pero eso es algo que exploraremos mientras la calma sigue envolviendo tus pensamientos, recordándote que, incluso en el silencio de la habitación, eres una obra maestra de energía perfectamente equilibrada. Entramos ahora en el territorio más contraintuitivo de la física, el punto donde nuestra lógica cotidiana se detiene y comienza la lógica del cosmos.
Ya hemos establecido que la masa y la energía son la misma sustancia, pero nos falta comprender la magnitud de su relación. ¿Por qué una cantidad tan pequeña de materia produce una cantidad tan abrumadora de energía? La respuesta reside en ese multiplicador silencioso que corona la ecuación, el cuadrado de la velocidad de la luz. Cuando observamos la ecuación E igual a mc al cuadrado, nuestra mirada suele detenerse en las letras, pero el secreto de su poder reside en ese pequeño número 2. Ese exponente nos indica que para hallar la energía, no solo debemos multiplicar la masa por la velocidad de la luz, sino por la velocidad de la luz multiplicada por sí misma. En matemáticas, elevar al cuadrado es una operación de crecimiento explosivo. Si tenemos el número 10 y lo elevamos al cuadrado, obtenemos 100. Pero si tomamos un número que ya es inmenso, como la velocidad de la luz, y lo elevamos al cuadrado, el resultado es una cifra que escapa a toda intuición humana. Para entender por qué este número es tan grande, debemos imaginar el tipo de cambio del universo. Pensemos en el comercio entre dos países con monedas de valores radicalmente distintos. Imagina que la masa es una moneda de oro extremadamente valiosa, un solo lingote. Por otro lado, imagina que la energía se cuenta en pequeñas monedas de cobre, casi sin valor individual. El cuadrado de la velocidad de la luz es el valor de cambio que nos dice cuántas monedas de cobre recibiremos por ese único lingote de oro. En la economía de la naturaleza, si la masa es un solo dólar, la energía que representa no son 100 centavos, ni 1000. Son billones de centavos. La velocidad de la luz, siendo de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, al ser multiplicada por sí misma, se convierte en 90.000 millones en unidades de kilómetros cuadrados por segundo cuadrado. Es un factor de conversión tan desproporcionado que nos revela una verdad fundamental. El universo es, en esencia, una reserva de energía casi infinita disfrazada de materia sólida. Pero, ¿por qué la naturaleza eligió precisamente la velocidad de la luz para esta conversión? ¿Por qué no la velocidad del sonido o una constante arbitraria? La razón es que la luz es la única cosa en el universo que no está sujeta a los cambios de perspectiva. Es el tejido mismo del espacio-tiempo. Einstein comprendió que la luz es el pegamento que mantiene unidas las leyes de la física. Al ser el límite absoluto de todo movimiento, la velocidad de la luz se convierte en la medida estándar para la estructura misma de la realidad. Cuando elevamos esta velocidad al cuadrado, estamos definiendo el potencial máximo de la materia. Es como si el universo nos dijera que para fabricar materia, la energía tuvo que comprimirse, siguiendo ese factor de conversión exacto. Por lo tanto, para liberar esa energía, el proceso devuelve la misma cantidad multiplicada por ese puente colosal. Imagina un pequeño clip de metal para papeles. Su masa es mínima, apenas perceptible en la palma de tu mano. Sin embargo, debido al factor c al cuadrado, la energía encerrada en ese clip es equivalente a la combustión de miles de toneladas de gasolina. No la vemos, no la sentimos, y afortunadamente para nuestra seguridad, no es fácil de extraer. Pero está ahí, vibrando en la estructura misma de los átomos que forman el metal. El cuadrado de la velocidad de la luz es el recordatorio constante de que lo que vemos como pequeño es, bajo la superficie, inmensamente grande. Este concepto nos invita a reflexionar sobre la eficiencia del cosmos. El universo no desperdicia nada. Ha logrado empaquetar cantidades inconcebibles de dinamismo en formas compactas y estables. El cuadrado de la velocidad de la luz
Es el sello de esa compresión. Es la cifra que conecta el mundo de lo tangible, donde las cosas tienen peso y forma, con el mundo de lo radiante, donde todo es puro movimiento y calor. En el silencio de la noche, esta idea nos permite visualizar el mundo con una nueva capa de significado. Ya no vemos los objetos como simples piezas de materia inerte. Empezamos a verlos como nudos apretados de luz, mantenidos en su lugar por las leyes de la física. Cada átomo es una promesa de energía, y el cuadrado de la velocidad de la luz es la medida de esa promesa. Einstein no inventó este número, simplemente lo descubrió oculto en la lógica del espacio y el tiempo. Al escribirlo en su papel, unió dos mundos que antes estaban separados por un abismo de incomprensión. El puente entre la masa y la energía es ancho, firme y asombrosamente vasto. Es un puente construido con la velocidad más alta permitida por la naturaleza, elevada a su máxima potencia. Esta desproporción entre la masa y la energía es lo que permite que el universo sea tan duradero. Si la relación fuera de 1 a 1, si 1 gramo de masa solo equivaliera a 1 gramo de energía térmica, las estrellas se apagarían en segundos y la vida nunca habría tenido tiempo de florecer. La generosidad del factor C al cuadrado es lo que permite que una estrella como el Sol brille durante 10.000 millones de años. Es el ahorro energético que permite la existencia del tiempo mismo. Para el espectador que busca la calma, entender este tipo de cambio es una invitación a la humildad y al asombro. Vivimos en un entorno donde la abundancia es la regla, no la excepción. Estamos rodeados de una riqueza energética que desafía cualquier contabilidad humana. Y todo ello se mantiene en un equilibrio perfecto, en un silencio absoluto, gracias a la elegancia de una fórmula que supo ver el infinito en lo pequeño. Esta inmensidad matemática nos lleva a una conclusión que redefine nuestra relación con lo físico. El universo no es un lugar de escasez, sino de una abundancia que apenas alcanzamos a procesar. El cuadrado de la velocidad de la luz actúa como un cerrojo de seguridad. Si la energía contenida en la materia fuera fácil de liberar, la estabilidad que permite la vida sería imposible. La naturaleza, en su sabiduría estructural, decidió que para que la energía se convierta en algo tan sólido como una roca o un hueso, debía pasar por el tamiz de este multiplicador gigantesco. Pensemos en el cuadrado de la velocidad de la luz como una medida de la profundidad de la materia. Si pudiéramos sumergirnos dentro de un objeto cotidiano, como una cuchara de plata, descubriríamos que su superficie es sólo la entrada a un pozo de energía que parece no tener fondo. Ese fondo es el valor de C al cuadrado. Es la distancia que separa nuestra percepción limitada de la verdadera potencia del cosmos. Einstein nos demostró que la materia no es algo diferente de la luz, sino que es luz que ha sido multiplicada por un factor de conversión tan alto que ha terminado por colapsar en algo denso y tangible. Esta relación también explica por qué el espacio y el tiempo están tan íntimamente ligados. Al usar la velocidad de la luz, una medida de espacio recorrida en un tiempo determinado, para definir la energía de la masa, Einstein borró las fronteras entre lo que las cosas son y lo que las cosas hacen. El cuadrado de la luz es el latido del universo. Es la constante que asegura que las leyes de la física funcionen igual aquí que en la galaxia más remota. Es el lenguaje universal que unifica el calor de una pequeña vela con el estallido de una supernova. En la tranquilidad de este momento, es fascinante considerar que la razón por la que te sientes pesado y sólido es precisamente por ese multiplicador.
Tu masa es una forma de resistencia al cambio, y esa resistencia es tan alta porque la energía que te compone está blindada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Eres, en esencia, un depósito de energía increíblemente estable. Esta estabilidad es lo que nos permite tener una identidad, una forma y una historia a lo largo del tiempo. No somos llamaradas efímeras porque nuestra energía ha aceptado las reglas de la masa. Imagina que el universo es un gran océano de energía radiante y que la materia son pequeñas islas de hielo flotando en él. El factor C al cuadrado representa la cantidad de frío y presión necesarios para que ese vapor se convierta en esas islas sólidas donde podemos caminar. Es una barrera de energía tan alta que garantiza que las islas no se derritan de inmediato. Gracias a este tipo de cambio tan elevado, el mundo físico posee la permanencia necesaria para que las montañas se mantengan en su sitio y para que los océanos permanezcan en sus cuencas. Para el científico de los sueños, este multiplicador no es solo un número en una pizarra, es la garantía de nuestra existencia. Nos recuerda que aunque somos pequeños en la escala del espacio, somos inmensos en la escala de la energía. El cuadrado de la velocidad de la luz es el puente que conecta lo minúsculo de nuestro cuerpo con lo infinito del potencial cósmico. Es el recordatorio de que cada partícula de nuestro ser está conectada con la velocidad máxima del universo, elevando nuestra composición a una categoría de maravilla matemática. Al cerrar esta reflexión sobre el puente que une la masa con la energía, podemos sentir una calma profunda. El universo está construido con una precisión exquisita, donde nada es aleatorio. Ese pequeño número 2 sobre la C es el guardián de la luz, el arquitecto de la materia y el garante de que, mientras duermes, los átomos que te forman sigan manteniendo su promesa de estabilidad y orden. La inmensidad del cosmos no está solo fuera, en las estrellas, sino dentro de cada gramo de lo que nos rodea, aguardando en ese silencio vibrante que sólo la ciencia más pura es capaz de escuchar. Entramos ahora en la fase más expansiva de nuestro viaje. Tras comprender los componentes de la fórmula y el inmenso puente que los une, es momento de observar cómo esta danza entre la masa y la energía se despliega en el escenario más grande imaginable, el cosmos. La ecuación de Einstein no es un concepto que viva únicamente en los libros de texto. Es el motor que mantiene encendidas las luces del firmamento y la razón por la cual hoy estamos aquí, respirando en la penumbra de la noche. Si miramos al cielo nocturno, vemos miles de puntos brillantes. Cada uno de ellos es un testimonio silencioso de la veracidad de E igual a mc al cuadrado. Durante siglos, los seres humanos se preguntaron de dónde obtenían las estrellas su inagotable suministro de energía. Si el Sol estuviera hecho de carbón o de cualquier combustible conocido en la Tierra, se habría consumido en apenas unos pocos miles de años. No habría habido tiempo para que la vida evolucionara, ni para que los océanos se formaran. La existencia misma de la luz solar era un misterio que la física clásica no podía resolver. La respuesta llegó cuando comprendimos que el Sol no es una hoguera, sino un inmenso laboratorio de alquimia nuclear. En su núcleo, las condiciones de presión y temperatura son tan extremas que los átomos de hidrógeno, que normalmente se repelen entre sí, son obligados a chocar y fusionarse para formar helio. Pero aquí ocurre algo asombroso. Si pesamos los átomos de hidrógeno antes de la unión y el átomo de helio después de ella, descubrimos que falta una parte. Hay una pérdida de masa. Esa pequeña diferencia de masa, que parece desaparecer,
es la que se transforma en la luz y el calor que recibimos. El Sol quema su propia sustancia, convirtiendo millones de toneladas de su propia masa en energía pura cada segundo que pasa. Es una demostración magistral de la ecuación en acción. Sin ese intercambio constante, el Sol colapsaría sobre sí mismo y el sistema solar quedaría sumergido en una oscuridad eterna. Cada rayo de sol que toca la Tierra es, en realidad, un pedazo de la masa del Sol que ha decidido viajar por el espacio en forma de energía radiante. Esta transformación es tan eficiente que, a pesar de llevar 5.000 millones de años brillando, el Sol solo ha consumido una fracción mínima de su masa total. Es la prueba de cuán generoso es el factor C². Una pequeña cantidad de materia es capaz de sostener la vida de planetas enteros durante eones. Cuando sientas el calor del Sol durante el día, recuerda que estás sintiendo el eco de la materia transformándose, cumpliendo con la ley de Einstein para permitir que el mundo siga girando. El eco del origen. Cuando la luz se hizo materia. Pero la ecuación no solo explica cómo mueren las estrellas o cómo brillan, también explica cómo nació todo lo que conocemos. Si retrocedemos en el tiempo hasta los primeros instantes del universo, nos encontramos con un escenario donde la materia, tal como la conocemos, no existía. En el inicio, el universo era un océano de energía pura, increíblemente denso y caliente. Era un reino de pura E. En esos primeros segundos de creación, el proceso de la ecuación ocurrió a la inversa. Según se expandía y enfriaba el cosmos, esa energía comenzó a condensarse. Al igual que el vapor se convierte en gotas de agua cuando baja la temperatura, la energía primordial comenzó a transformarse en las primeras partículas de materia. La energía se volvió lenta, se agrupó, y siguiendo la proporción dictada por la velocidad de la luz, comenzó a formar los primeros protones y neutrones. Este es un pensamiento profundo que invita a la quietud. Cada átomo de tu cuerpo, el hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos y el carbono que forma tus manos, fue una vez pura energía radiante en el amanecer del tiempo. La materia que hoy constituye los árboles y las montañas es, en realidad, energía que ha encontrado una forma estable de persistir. Somos, literalmente, luz que ha aprendido a tomar forma física. Imagina el nacimiento de una galaxia. No es solo un proceso de gravedad moviendo piedras y gas, es un proceso de arquitectura energética. La energía se convierte en masa, y esa masa, a su vez, se agrupa para formar estrellas que volverán a convertir parte de esa masa en energía, cerrando un ciclo perfecto de reciclaje cósmico. El universo es una economía cerrada, donde la moneda, la energía, cambia de forma constantemente, pero nunca se pierde. Cuando observas la palma de tu mano en la quietud de la noche, estás mirando un registro histórico del universo. Estás viendo energía que se transformó en materia hace miles de millones de años. Einstein nos dio la herramienta para entender que no hay una división entre nosotros y el cosmos. La misma fórmula que explica por qué brilla una estrella lejana, explica por qué tú estás aquí. La solidez de tu cuerpo es la prueba de que el universo es capaz de guardar su energía de las formas más hermosas y complejas. Esta visión nos permite ver la naturaleza con un respeto sagrado. Un árbol no es solo madera y hojas, es una estructura que ha capturado la energía del sol para construir su propia masa, realizando su propia versión de la ecuación cada día. La vida es en sí misma una coreografía constante entre la masa y la energía. Al entender esto, el mundo deja de parecer un lugar de objetos fríos y se convierte en un flujo cálido y conectado. Einstein, en su humilde oficina de patentes, no podía imaginar que su pequeña fórmula
sería la llave para entender el inicio y el destino de todo lo que existe. Pero ahí estaba, oculta en la sencillez de 3 letras y un número, la explicación de cómo el universo pudo nacer de un destello de luz y convertirse en el mundo sólido que hoy nos acuna mientras buscamos el descanso. Esta danza cósmica entre la creación y la transformación no se limita solo al pasado o a las estrellas lejanas. Es una realidad que continúa operando en este mismo instante. Si observamos el destino de las galaxias, vemos que la ecuación E igual a mc al cuadrado es la que dicta el ritmo al que el universo envejece. Las estrellas son las grandes administradoras de esta riqueza. Ellas toman la masa, esa energía almacenada durante el inicio de los tiempos, y la devuelven poco a poco al espacio en forma de radiación. Es un proceso de descompresión lenta que permite que el cosmos tenga una temperatura, que la luz viaje y que los planetas encuentren un hogar. Sin esta capacidad de la materia para liberar su energía interior, el universo sería un cementerio de rocas oscuras y gases gélidos. La luz no sería una propiedad fundamental, sino un accidente extraño. Pero gracias a la equivalencia descubierta por Einstein, sabemos que la luminosidad es una consecuencia inevitable de la existencia de la masa. Donde hay materia, hay un tesoro de energía esperando el momento adecuado para manifestarse. Esta es la razón por la que el cielo nocturno, a pesar de la inmensidad del vacío, está salpicado de luz. Es el universo gastando su masa para evitar la oscuridad total. Consideremos por un momento el ciclo de vida de una estrella masiva. Cuando agota su combustible de hidrógeno, la estrella no simplemente se apaga. Su propia masa, atraída por la gravedad, genera una presión tan insoportable que desencadena nuevas reacciones, creando elementos cada vez más pesados, como el oxígeno, el silicio y el hierro. En sus últimos momentos, una estrella puede colapsar y explotar en una supernova, liberando en un solo segundo más energía de la que el Sol emitirá en toda su vida. En ese estallido supremo, la ecuación de Einstein alcanza su expresión más dramática. Billones de toneladas de materia se vaporizan instantáneamente, convirtiéndose en una onda de luz que puede ser vista desde el otro extremo del universo. Lo más fascinante de este proceso es que los elementos pesados que se crean en esas explosiones, el hierro de tu sangre, el oro de una joya, el calcio de tus dientes, son lanzados al espacio. Esos restos de masa, cargados de la energía de una estrella moribunda, eventualmente se agrupan para formar nuevos mundos. Esto significa que tú eres, en un sentido físico estricto, una colección de masa que fue forjada en el corazón de una estrella, siguiendo las reglas de E igual a mc al cuadrado. Tu existencia es el resultado de un intercambio de divisas cósmico que comenzó hace miles de millones de años. Esta visión del universo como un sistema de energía interconectada nos invita a una reflexión de paz profunda. A menudo nos sentimos separados del cosmos, como si fuéramos observadores externos en un escenario ajeno. Pero la ciencia nos dice lo contrario. Al compartir la misma esencia, esa mezcla de energía concentrada y luz liberada, estamos unidos a cada rincón del firmamento. No hay un átomo en tu cuerpo que no haya participado en esta gran ecuación. Incluso en el silencio de tu habitación, mientras el mundo exterior parece detenerse, este proceso continúa. La energía que tu cuerpo desprende en forma de calor es una transformación minúscula de la energía química que has almacenado. Estás irradiando, de manera suave y constante, una parte de tu ser al entorno. Eres una pequeña estrella en reposo, un nodo de energía que contribuye a la temperatura del universo.
La ecuación en el universo nos enseña que el equilibrio es la norma. La masa no se crea ni se destruye sin una razón. Simplemente cambia de estado para cumplir una función. Esta estabilidad es lo que permite que el cosmos sea un lugar predecible y hospitalario. Einstein no solo nos dio una fórmula para las bombas o las estrellas, nos dio una fórmula para la pertenencia. Nos mostró que el tejido de la realidad es uno solo, y que la luz que vemos en las galaxias más lejanas es la misma sustancia que nos da peso, forma y vida. Al cerrar los ojos y pensar en esta inmensidad, podemos sentir cómo el peso de nuestras preocupaciones se disuelve en la escala de lo eterno. Somos parte de una arquitectura perfecta, donde cada gramo de materia cuenta, donde cada destello de energía tiene un propósito, y donde todos, sin excepción, estamos escritos en el lenguaje de la luz. El universo duerme y despierta bajo esta misma ley, recordándonos que somos energía eterna, que por un breve y hermoso momento ha decidido llamarse humana. La conclusión más hermosa de la fórmula E igual mc² no se encuentra en las centrales eléctricas ni en los laboratorios de física, sino en la comprensión de nuestra propia naturaleza. Durante mucho tiempo, la humanidad se sintió como una extraña en el cosmos, un accidente biológico caminando sobre una roca inerte. Pero Einstein nos devolvió la conexión con el todo. Al decirnos que la masa es energía condensada, nos estaba diciendo que no hay nada en este universo que sea verdaderamente ajeno a nosotros. Todo lo que ves a tu alrededor en este momento, la suavidad de las sábanas, la madera de los muebles, el aire que roza tu piel, es energía que ha decidido tomar una forma física. Es energía que ha bajado su ritmo, que ha aceptado la disciplina de la masa para que podamos tocarla, sentirla y habitarla. Si pudiéramos ver el mundo con ojos de Einstein, no veríamos objetos sólidos y estáticos, sino un mar vibrante de luz en reposo. Cada objeto es una canción cuya frecuencia es tan baja que se ha vuelto tangible. Y en medio de este océano de energía estás tú. Tú no eres solo un observador de la ciencia, eres la ciencia misma en su expresión más sofisticada. Eres energía organizada de una manera tan hermosa y compleja que ha desarrollado la capacidad de preguntarse por su propio origen. La energía de los primeros instantes del universo, aquella que nació en el estallido inicial, es la misma que hoy hace latir tu corazón y permite que tus neuronas disparen los impulsos eléctricos de tus sueños. No hay diferencia de calidad entre la luz de la estrella más lejana y la energía que sostiene tu cuerpo mientras descansas. Son la misma esencia, vibrando en diferentes escalas. Esta es la verdadera unidad del universo. A menudo nos preocupamos por las fronteras, por las distancias y por las diferencias, pero la física nos susurra una verdad mucho más reconfortante. No hay separación real entre la luz y nosotros. Somos luz que camina. Somos el cosmos mirando hacia atrás, tratando de entenderse a sí mismo. Esta perspectiva elimina el miedo a la inmensidad, porque ya no somos seres pequeños frente a un universo gigante. Somos el universo mismo, manifestándose en una forma humana, única y preciosa. Imagina por un momento que cada átomo de tu ser es un pequeño faro de luz que ha aceptado apagarse momentáneamente para formar tu cuerpo. Al entender esto, el cansancio del día adquiere un nuevo significado. No estás simplemente agotado, estás permitiendo que tu sistema de energía se recalibre, que tus átomos se sincronicen con el ritmo lento de la rotación terrestre. Dormir no es solo un proceso biológico, es un acto de rendición a la armonía del cosmos. Es dejar que la energía que eres
se funda con la energía del entorno en un abrazo silencioso. Mientras te preparas para el sueño profundo, recuerda que eres polvo de estrellas que ha cobrado conciencia. El hierro en tu sangre se forjó en la explosión de una supernova. El calcio de tus huesos fue creado en el corazón de una estrella gigante roja. Llevas dentro de ti la historia de billones de años de transformaciones energéticas. Eres el resultado de una ecuación perfecta que nunca comete errores. En el gran libro de contabilidad de la naturaleza, tú eres un tesoro de valor incalculable, una concentración de potencial que el universo ha tardado eones en perfeccionar. Deja que esta idea te envuelva como una manta cálida. No hay nada que resolver esta noche. No hay deudas que pagar con el tiempo. El universo sigue funcionando según las leyes de la relatividad. Las estrellas siguen convirtiendo masa en luz, y tú sigues siendo una parte integral y necesaria de ese equilibrio. Eres energía eterna, y la energía, por definición, no puede ser destruida, solo se transforma. Estás a salvo en el flujo constante de la existencia. En el científico de los sueños, nuestra misión es que estas verdades te acompañen hacia un descanso reparador, libre de las distracciones del mundo moderno. Sabemos que el camino hacia el conocimiento es más dulce cuando se recorre en paz. Por eso, si deseas llevarte esta y otras narraciones contigo, para escucharlas en cualquier momento y lugar, hemos preparado versiones especiales de estos episodios. Puedes encontrar un enlace en la descripción del video para descargar las narraciones limpias, diseñadas para que las disfrutes sin interrupciones y sin molestos anuncios, permitiendo que la voz y la música te guíen suavemente hasta el amanecer. Antes de despedirnos por hoy, quiero agradecerte profundamente por permitirme acompañarte en este viaje por la mente de Einstein y los secretos de la luz. Si este recorrido por el cosmos te ha brindado un momento de paz y te ha ayudado a ver el mundo con un asombro renovado, te invito a suscribirte al canal y a formar parte de nuestra comunidad de exploradores nocturnos. Tu apoyo nos permite seguir creando estos refugios de ciencia y calma. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas exploraciones por los misterios de la realidad. Ahora, permite que los conceptos de masa, energía y luz se desvanezcan suavemente. Deja que la fórmula se disuelva en la oscuridad y que solo quede la sensación de pertenencia. El universo es tu hogar y tú eres su manifestación más querida. Descansa con la certeza de que eres luz, eres energía y eres eterno. Buenas noches y que tus sueños tengan la elegancia de una ecuación perfecta.